tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, la primera pregunta la va a contestar Alejandro. En el programa de la semana pasada hizo una lectura sobre los escritos de María Valtorta, pero no hizo la fecha. ¿Nos podrías decir la fecha? No sé. 21 de julio de 1943, en los cuadernos del 43. Ok, gracias Ale. Ahora sí. Es un placer. Qué amable. Muy bien, entonces empezamos, doctor. Sí, pero ya me gustó que siga... ¿Que él siga contestando? Va, a ver Ale. Dice... ¿Cuál sería el punto de vista en la divina voluntad durante una violación o en una violación? ¿Qué puede esperar la criatura de esto? ¿Cuál sería el punto de vista de la divina voluntad? Bueno, o sea, el punto de vista es de dos personas que de alguna manera están cometiendo actos de voluntad humana y por lo tanto Jesús está teniendo que sufrir y pagar por eso, tanto en muertes como en penas, ¿no? En castigos. ¿Por qué? Bueno, del violador creo que se entiende perfectamente, ¿no? O sea, la culpa, toda esa, no sé cómo decirle, ese impulso total y absolutamente animalesco, no es de otra forma. O sea, para satisfacer un instinto, o sea, que totalmente también animal. De la parte de la persona violada, o sea, esto es muy difícil poderlo encuadrar, porque se mezclan muchísimos factores, se mezcla la violencia, el abuso, el dolor, la rabia, o sea, todo lo que puede estar alrededor de sufrir una agresión de este tipo. Sin embargo, o sea, creo que en un momento dado esta persona podría, quizá después de que haya pasado, tratar de enmarcarlo dentro de la pasión de Jesús. Jesús fue violado, no en el sentido físico, por favor, que se entienda, pero fue ultrajado, fue agredido, fue vejado, fue de todo, y sus derechos, o sea, todo se le hizo. Entonces, también entender, por favor, que el pecado del violador lo tuvo que asumir Jesús, pero también los pecados de la persona violada, como dijimos, la violencia, el deseo de venganza, esa rabia, o sea, todo eso que aunque es natural, o sea, en un momento dado es algo natural, pero que implican actos de voluntad humana. Por lo tanto, Jesús tuvo que pagar por eso. Así que yo diría que en el momento, bueno, la persona no tiene control sobre ella por la agresión que está sufriendo, pero una vez terminada la agresión, una vez terminado ese punto, debería de tratar de unir todo lo que sufrió, unirlo a la pasión de Jesús. Creo que ese sería como el punto, ¿no? Y por ejemplo, Jesús cuando sufrió todo eso, tenía que haber sentido también esa rabia, esos deseos de venganza, todo eso, pero no los dejó avanzar, digamos. Lo sintió porque lo tuvo que tomar sobre de él, sí. Pero no le dio curso, ¿no? ¿Sí? Hay un ejemplo, María Goretti, Santa María Goretti. Es una mujercita, una adolescente que es violada y que ella defiende su virginidad, o sea, con todas sus fuerzas. Y entonces la persona que la está violando le da, no me acuerdo, creo que 17 puñaladas o algo así. O sea, era una agresión brutal y ella lo único que está haciendo es sufrir todo aquello, lo que está pasando por la conversión de esa persona. Claro, son ejemplos
totalmente fuera de serie. Sin embargo, logra la conversión de él, porque él en la cárcel muere, pero muere dicen que en olor de santidad. Así que esa sería como la recompensa de ese sufrimiento. Claro, entender esto y tratar de hacerlo desde ese punto de vista, o sea, en el momento que se está sufriendo la agresión es tremendo, ¿no? Sí. Sin embargo, entender que también Jesús, en el momento que estuvo sufriendo todas las agresiones, lo pudo dominar. Sí. Y hay algo lo que acabas de decir, Alejandro. O sea, él tuvo que sufrir, sentir en sí la agresión, sufrir como si él estuviera siendo agredido, y todos los sentimientos de la persona violada los tuvo que sentir Jesús. Y sin embargo, él los vence y pone el acto contrario, que es ofrecerse como víctima para la salvación de aquella alma, que es lo que hacía con los verdugos, ¿no? Sí. Dice, tengo la posibilidad de participar en la misa tridentina los domingos. El Padre me dice que debo dejar la misa nueva, según la divina voluntad. ¿Qué puedo hacer? Pregunta interesante. O sea, lo primero que tendríamos que decir es, en la actualidad se ha generado todo un movimiento ideológico, porque es un movimiento ideológico, sobre la gran diferencia entre la misa tridentina, la misa anterior, y el Novus Ordo, ¿no? Que es la misa nueva, que parte del Concilio Vaticano II. Ciertamente cambió mucho, o sea, ciertamente hay grandes cambios, y sobre todo creo que el principal cambio es que ya no es un acto vertical. La misa era el ofrecimiento de Jesús hacia el Padre. Por eso el sacerdote siempre estaba volteado hacia el altar, y todo se hacía de Jesús sacerdote hacia el Padre. A la hora de voltearlo, ahora la misa se convierte ya no en un acto vertical, sino horizontal. Ahora es el sufrimiento de Jesús para el pueblo. Yo diría que no está mal. O sea, eso es lo que Jesús hizo. Jesús hizo las dos cosas. Jesús sufrió todo para reparar al Padre, pero sufre todo para poder salvar a las criaturas y rehacerlas. Decir que la misa actual, el Novus Ordo, está mal, es una herejía, perdón, pero es que entonces no sabemos qué es la misa. La misa es la consagración. O sea, Jesús nos es muy claro diciendo que la misa es lo que Él hizo cuando Él estuvo aquí, que era la consagración. Que todo lo demás, o sea, hay cosas necesarias como la lectura. Él dice que la lectura, el oficio de la lectura era necesario para poder instruir al pueblo, y que se necesitó forzosamente una regla para que todos enseñaran lo mismo, no cada quien lo que quisieran. Dice, todo lo demás es total y absolutamente invención del hombre. Y luego dice algo muy curioso, porque dice, no es pecado, pero no lo toma como algo malo, pero en realidad el contexto, bueno, sigue siendo el mismo, ¿no? Ciertamente en la misa tridentina hay más devoción, hay más recogimiento, hay más atención a lo que está sucediendo ahí, pero decir que la misa del Novus Ordo no es válida o es mala, eso es total y absolutamente una terrible equivocación. Tan misa es la tridentina como misa es el Novus Ordo. ¿Por qué? Porque la consagración es tanto en una como en otra.
Que a alguien le guste más una que otra, bueno, estamos de acuerdo, no hay problema. Usted quiere ir a la misa tridentina, adelante, vaya, pero no catalogue como mala o como no católica la misa actual. O sea, igual el de la misa actual, entender que no es malo acudir a la otra, simplemente es, yo lo voy a decir así, cuestión de gustos. Mucha más atención, más recogimiento, pero en realidad, o sea, el punto es el mismo, la consagración, la presencia real de Jesús en el momento que el sacerdote dice esas palabras, ¿no? Otra cosa que se ha manejado terriblemente, el latín. Y bueno, aquí yo sé que esto puede causar mucho, pues, problema lo que voy a decir, pero yo preguntaría, ¿y qué tiene que ver el latín? ¿Qué es el idioma oficial de la Iglesia? Bueno, sí, lógico, porque era el idioma que como que se integraba en aquel tiempo y sobre todo es donde estaban puestos los escritos, las primeras traducciones de todos los libros que van a formar la Biblia. ¿Que es tradición de 2000 años? Sí, de acuerdo, pero no entendemos nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si se dice, quieren ser muy originales? Pues que la digan en arameo, o sea, que es la lengua que hablaba Jesús. Que la digan en el idioma nativo del lugar en donde están, creo que de alguna manera es hacer que el pueblo participe, se adentre, o sea, tome conciencia de lo que se está haciendo y se una a lo que el sacerdote está haciendo. Gustos, costumbres, ¿qué más podríamos decir? O sea, cosas para mí intrascendentes. En latín, en español, en inglés, en francés, en italiano, como sea, sigue siendo la misa. La única gran, enorme diferencia es que ahora que todos los que la oyen la entienden. Todos los que la oyen participan. El que no participa ni aquí ni allá. Y en donde no entiende, menos. Entonces, por favor, acudamos a la misa que sea de nuestro agrado, donde nos sintamos a gusto, pero no cataloguemos como malo, como fuera de lo que debe ser a la otra misa. Doctor, por mi trabajo... Ay, disculpen, perdón. Por mi trabajo no alcanzo a ir a misa diario, pero la veo en línea. ¿Tiene validez igual? Durante el tiempo que las iglesias estuvieron cerradas, bueno, se autorizó el que la misa se pudiera ver por video. En realidad, o sea, bueno, lo que se decía es que tenía que ser en directo, no en video, no retransmitida, sino en vivo. Una vez abiertas las iglesias, una vez que esto empieza a normalizarse, bueno, siguen las misas por internet y son válidas, sí, pero son válidas para las personas que se ven incapacitadas, que se ven imposibilitadas de poder ir, alguna incapacidad, algo que tengan ellas. A la persona que ya tiene la posibilidad de poder acudir, en definitiva, que pienso que ya no sería válido el verla ¿cómo se llama? En video. Así es, entonces esforcémonos por ir. Si no podemos ir, bueno, no es gravísimo el problema. Y que sea válida o no podría yo decir sí o no, así categórico, pero creo que sería preferible el acudir en forma
presencial, cuando menos las veces que podamos. La vez que no pueda, la intención bastaría, ¿no? Además, el objetivo de una misa es ir a llegar a la comunión y liberar a Jesús que está preso en la hostia. Entonces, pues hay que ir. Hay Así que es. ir y comulgar y liberar a Jesús que nos está esperando. Así es. Y la comunión espiritual, bueno, pues su nombre lo dice, es comunión espiritual, es un deseo, una buena intención. Jesús lo toma como real, pero no está la presencia real de Jesús en la persona, ¿no? Dice, todos los santos y consagrados que no conocían a la divina voluntad deben pasar por el purgatorio para obtenerla. Bueno, cuando lleguemos al cielo se los preguntamos, ¿no? Esto es difícil decirlo porque todos los que no conocieron esto, o sea, pero cumplieron hasta donde conocían. O sea, Jesús le había dejado determinadas normas y lo que Jesús pedía pues era la santidad humana, la santidad de las virtudes. Y hubo grandes santos, hay grandes santos que han cumplido al pie de la letra todo lo que Jesús pedía, que han llevado una vida de santidad, de virtudes y en modo heroico. Por eso es que la Iglesia los ha declarado santos. Jesús, Dios no es así intransigente, no es un ser que no entienda. Si Él mismo no proporciona los medios para llegar a la divina voluntad, pues Él tiene que tomar por bueno hasta donde dejó, en la medida que la persona haya cumplido. Probablemente alguno que otro santo haya tenido que pasar por el purgatorio, es muy probable, porque recordemos que la santidad humana no es completa. O sea, la santidad humana es medible, la santidad humana es fragmentada, o sea, puede tener muchas virtudes, pero en alguna quizá fallar, o que quede algo de miserias en la persona. El hecho de que sus actos hayan sido realizados a través de la voluntad humana le ocasiona a Jesús un sufrimiento, sí, una muerte, por cada acto de él, pero no una muerte que se le pueda achacar a la persona que no la quiso hacer, simplemente no conocía. Entonces, pues es difícil, yo diría que es probable que alguno que otro santo hubiera pasado por el purgatorio, sí, pero también es muy posible que haya habido santos que hayan exentado el purgatorio. Yo pienso que depende del abandono en Jesús que tiene cada persona, ¿no? Así es. Y la entrega, o sea, la disposición, en fin. Porque digo abandono porque si traemos cosas que nos estorban y estamos aferradas a ellas, pues tendremos que pasar un periodo en el purgatorio. Pero si uno está abandonado, pues se las quitan rápido, ¿no? En el camino. Mientras llega Bueno. Bien. Se podría decir, por ejemplo, ya está escrito por Dios que voy a tener un hijo. Pero sí, pues ahí hice la pregunta. Pero yo tengo la libertad de tenerlo o no. Entonces, ¿hay consecuencias según la decisión que yo haya tomado? Bueno, esta es una buena pregunta porque nos da la oportunidad de entender un poco más lo que es la voluntad querida de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios actúa en 4 diferentes maneras: permisiva, querida, ordenada y obrante. La querida es en donde Dios quisiera algo de la criatura, quisiera, por ejemplo, en este caso, que tuviera un hijo, pero la decisión se la deja a la persona, no es algo ordenado. Si la persona dice sí, bueno, Dios la dota con todo lo necesario para llevar a cabo lo que Él quería que se hiciera.
Pero si la persona dice no, entonces en ese momento Dios no se siente, no sufre, no pasa nada, simplemente no le da las gracias y los dones que tenía preparados para ella. Así que no habría problema y no hay consecuencias en el sentido de culpa o de que tenga que pagar por eso. Dice, usted dice que lo que está profetizado no hay forma que no suceda, porque ya sucedió. Entonces, ¿cómo se explica a Jonás? Se le ordena a profetizar el castigo a Nínive. Y dice la palabra, Dios se arrepiente y no sucede el castigo. Uh-huh. Bueno, hay que entender que una cosa es la profecía, o sea, lo que ya está determinado. Por ejemplo, vamos a ponerlo el Apocalipsis. El Apocalipsis es una profecía, eso es algo que ya está en el acto único de Dios y no hay forma de poderlo quitar, no hay forma de poderlo disminuir. Jesús en el Evangelio nos dijo que por amor y a los escogidos iba a acortar aquellos tiempos. Pero eso, visto desde la perspectiva humana, está diciendo, voy a esperar a ver cómo se comportan y voy a acortar el tiempo. ¿Qué quiere decir acortar? Que el tiempo de flagelo disminuiría. Pero en términos de eternidad, lo que está diciendo Jesús ya se realizó en la eternidad, o sea, ya está en la eternidad. Y entonces lo que van a durar los flagelos es lo que la humanidad se dispuso a orar, a rezar, a hacer todo lo necesario de arrepentimiento y de conversión para motivar que se acortara el tiempo. Así que eso ya está. Pero lo que ya quedó escrito, ya quedó porque no se realizó. Ejemplos muy prácticos. Fátima, la aparición de Fátima. La Virgen anuncia que va a haber grandes problemas, grandes conflictos y da una posibilidad de remedio. O sea, que es consagrar a Rusia. No se hizo. Bueno, entonces como no se hizo, viene toda la consecuencia que tenemos en la actualidad. Si se hubiera hecho, todo lo que estamos viviendo no hubiera pasado. ¿Sí? Pero como en la eternidad ya estaba ese acto único de Dios, contiene la advertencia de María, la negativa de la Iglesia y las consecuencias de lo que estamos pasando. Así que eso tiene que suceder sin lugar a dudas. En Nínive, Dios había recibido demasiadas ofensas del pueblo ninivita. Entonces manda a Jonás a advertirles, a decirles, voy a destruir. Y voy a destruir por su mala conducta, por todo lo que ustedes hacen. Pero los ninivitas sí escuchan al cielo, sí responden, o sea, positivamente, se arrepienten, hacen penitencia, hacen sacrificios, o sea, y Dios aparentemente se arrepiente. No es que Dios se arrepienta, Dios no puede cambiar, pero en el acto único ya estaba ese acto de los ninivitas gracias a aquel acto de aviso que les llevó Jonás. Por lo tanto, no sucedió, no porque estuviera escrito en la eternidad, sino porque el acto que hicieron ellos es lo que quedó escrito en la eternidad. No sé si me explico, ya hasta yo me hice así un poquito de... Está complicado entenderlo porque siempre estamos limitados a espacio y tiempo. Así es. Sí. O sea, esta relación de eternidad-tiempo es muy complicado, o sea,
porque dentro de los atributos de Dios, uno de los más grandes atributos es tener todo en un solo acto. No lo entendemos, no alcanzamos a entender esto. Nuestra capacidad no da para ello. Cuando lleguemos al cielo, probablemente podamos vislumbrar un poco mejor toda esta situación, ¿no? Es como usted dijo el otro día, si ya vi una película, ya sé cuál es el fin. Uh-huh. Entonces, si la veo con otra persona, ya le puedo estar prediciendo o profetizando lo que va a pasar, pero es que yo ya la vi. Ajá, y esa persona te va a decir, ay, no vuelvo al cine contigo. Qué aguada. Sí. En fin, así es. Muy bien, doctor. En los escritos de Luisa, Jesús le dice que nunca más iría a la ciudad de Belén. Pero en los escritos de María Valtorta se describe cómo Jesús predica una vez en Belén y en donde es rechazado. ¿Cómo salvar esta aparente contradicción de Jesús? Bueno, en primer lugar, Jesús nunca predicó en Belén. Y eso está en María Valtorta. O sea, Jesús llega a Belén, sí, efectivamente, es lo que nos dice María Valtorta, pero llega en un plan como de escudriñar el camino. No sé si recuerdan los pasajes. Empieza preguntando que qué pasó en aquel tiempo. Los betlemitas le empiezan a contar. Pero él empieza como a querer insinuarse como en un proceso de que ellos acepten que el Mesías, bueno, que aquel niño y aquella familia no tuvieron la culpa. Que los pastores que anunciaron, los pastores que motivaron todo el movimiento de todo el poblado, no tuvieron la culpa. Pero el rencor, el odio, en fin, todo lo que tenían de recuerdo de la matanza de los niños, no les permite entender, no les permite aceptar aquello, pero sí les permite como descubrir que es Jesús aquel niño que habían visto. Y entonces lo agreden. Entonces, nunca predicó. O sea, como que trataba de insinuarse, trataba como de abrir la mente de ellos. Nunca volvió, o sea, no volvió a pararse por ahí. Entonces, ¿cómo lo podríamos congeniar? Bueno, en Luisa nos dice que nunca volvió, o sea, nunca volvió a predicar, nunca volvió a tratar de atraerlos a él. En Valtorta nos dice que no trató de atraerlos a él, trataba de ir poniendo la situación que había pasado hacía 30 años, o sea, de irla como desmenuzando para que ellos entendieran que aquella familia no había tenido la culpa. Bueno, esa es la única cosa que podríamos decir. No volvió, ahí lo agredieron, incluso le lanzan pedradas. Judas tiene su primero y yo creo que único acto así heroico, y se interpone entre ellos, le dan una pedrada a Judas. Ojalá le hubieran dado más. Pues se hubiera ahorrado muchos problemas. Así es. Así que eso es lo que podríamos decir, ¿no? Dice, ¿los animales también tienen alma? Entendido como la parte de la voluntad, sí. O sea, tienen una voluntad animal. Ahora, esa voluntad debe estar puesta en algún lado. O sea, estamos hablando de que en el ser humano las potencias son del alma, la inteligencia, la voluntad y la memoria. De alguna manera, el animal tiene una alma, pero un alma animal que alberga en su interior una voluntad animal, con una inteligencia animal, que sería el instinto, ¿sí? Y con una participación de memoria, pero de memoria animal, que es muy,
yo diría muy rudimentaria, muy específica para determinadas acciones que son más bien encaminadas a la satisfacción de su propia naturaleza física, ¿sí? Pero sí tiene. Okay. Doctor, ¿en qué parte de los libros se habla lo de que Cristo no pasó por las primeras etapas de embrión como el resto de los humanos? Qué bueno que pregunta eso. Vamos a leer el fragmento en donde está para que no quede en palabras, sino que quede asentado en el libro de cielo. Si nos quieres leer, Alejandro. Sí, como es 16. En el 16:4, el párrafo 3, dice: pero esto es nada aún. ¿Sabes tú dónde refugió todo mi amor, toda mi potencia y sabiduría? En cuanto la potencia divina formó esta pequeñísima humanidad, tan pequeña que podía compararse al tamaño de una avellana, pero con los miembros todos proporcionados y formados, el Verbo quedó concebido en ella. Creo que con eso es suficiente. No hubo una etapa anterior a esa humanidad perfectamente formada, con los miembros muy bien definidos. Y en un embarazo, o sea, ese momento en que aquel productito ya tiene figura humana, o sea, ya tiene todo lo necesario, tiene sus miembros ya formados, es etapa fetal. Todo lo anterior, que es la etapa empezando por huevo, o sea, el momento que se une el esperma con el óvulo, y todas las siguientes fases hasta llegar a esa, eso no lo pasó Jesús. Y creo que está muy claro lo que dice, ¿no? Él se encarna en el momento que la humanidad está perfectamente formada. Y aquí otra pregunta. ¿Y entonces cómo pudo nuestro Señor rehacer, reparar y divinizar el periodo embrional si Él no asumió esta parte? Es que esa parte no la redime. Si Jesús hubiera redimido esa parte, si Jesús hubiera tomado toda la parte inicial de la criatura, hubiera redimido el pecado original. Y entonces todos nosotros hubiéramos nacido, hubiéramos venido a este mundo inmaculados. Y eso no es verídico. O sea, entonces todos nacemos con el pecado original. Y esto es necesario también entenderlo. No importa que el reino de la divina voluntad se establezca en el mundo, no importa que las parejas vivan en la divina voluntad, ningún hijo nacerá poseyendo la divina voluntad. Todos nacerán con la marca, con la huella del pecado original y serán necesitados de la redención, o sea, del bautismo, para ingresar en la iglesia, ¿no? Dice: vaciamiento es quitar todo lo mío, es decir, mi voluntad humana, y que se haga lo que el Señor desee. Sí y no. O sea, sí y no. El problema es que cuando hablamos de quitar la voluntad humana, lo que estamos hablando, y esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es quitar nuestra individualidad. O sea, la voluntad humana es la que nos define como lo que somos. La voluntad humana me define como un ser distinto de todos los demás, como un ser particular con el cual se puede entablar una relación, sobre todo de Dios hacia nosotros. Entonces, lo que Jesús nos dice de quitar la voluntad, a lo que se está refiriendo es a que ya no actúe esta voluntad humana, que es el motor de nosotros. O sea, la voluntad es el motor del ser. A lo que se refiere es, sigue estando, sigue actuando, pero sin tus atributos. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los atributos de la voluntad humana?
Recordemos que Dios quiere una relación libre de amor entre Él y nosotros. O sea, una relación totalmente en donde el hombre libremente tenga que aceptar eso. Para poderlo hacer, necesitaba darle al hombre una opción. O sea, no solo darle su vida, que es lo que hizo en el momento que insufla, que se pone Él en el hombre para darle vida, sino que le tuvo que dar una opción, le tuvo que dar una voluntad, o sea, un motor que lo moviera, que lo hiciera vivir, en fin, pero con determinados atributos, determinadas, ¿cómo diríamos?, herramientas para que pudiera actuar y pudiera actuar en contra de Dios. Porque si no actúa en contra de Dios, que hubiera actuado a favor de Dios con lo que Dios le da, entonces hubiera sido lo mismo, no le hubiera dado la oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que le da como atributos, como herramientas? ¿Qué le da? Las miserias humanas, le da la naturaleza humana, le da toda la parte instintiva humana, los instintos, en fin. Y eso es con lo que el hombre puede vivir separado de Dios. Tiene la posibilidad de vencer aquello, o sea, esa vida, renunciar a eso y adherirse voluntariamente a la vida divina. Entonces, el hombre puede renunciar a la desobediencia haciendo actos de obediencia. Puede renunciar a la gula, puede renunciar a la envidia, puede renunciar a todos los vicios, todas las miserias que tiene para darle vida a las virtudes. O sea, de la lujuria puede pasar a la castidad, ¿sí? ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la libertad del hombre. En el momento en el que nos hablan de vaciarnos, no se trata de quitar nuestra voluntad, que es nuestro motor, sino se trata de quitar las herramientas con las que esa voluntad actuaría y tomar las herramientas que Dios le está proponiendo a través de su misma voluntad divina, que se uniría, se vaciaría prácticamente en la voluntad humana, pero la voluntad humana es la que sigue obrando. No es la voluntad divina, es la voluntad humana la que mueve a la voluntad divina. Y en ese momento, ahora sí, la persona sigue siendo individual, su propia personalidad, pero con atributos divinos para poder entablar esa relación de amor a la par con Dios. Doctor, ¿la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo fue para repararse Él mismo? Aquí tenemos que entender todo lo que Jesús sufre desde el momento mismo de su encarnación hasta el punto de la cruz y la muerte. Lleva una finalidad aparente, una sola finalidad aparente, que es la salvación de nosotros, o sea, la salvación del género humano, para que pudiéramos tener nuevamente acceso al Padre Celestial y salvar nuestra alma para llegar al cielo. Y digo que esa es la solución, la meta final aparente. ¿Por qué aparente? Bueno, porque si entendemos cuál era la finalidad de la creación, y la podemos entender a base de lo que ahora estamos anhelando, que es el reinado de Cristo en este mundo. Dios quería tener su reino en la creación, y ese reino tenía que ser el reino de Jesucristo aquí en la tierra, pero un reino que tenía que ser en cada criatura. Es Cristo morando en cada criatura, viviendo fundido con la criatura para llevar a cabo su vida, pero su vida junto con la criatura. Ese es el reino de Cristo en este mundo. Cuando Adán se sale
pierde los elementos necesarios para que Cristo pudiera habitar, pudiera fundirse con la criatura para llevar a cabo su reino. Por lo tanto, ahora, ¿qué necesita? Bueno, para poder llevar a cabo su reino, necesita salvar al hombre, rehabilitar al hombre, ponerlo en condiciones de que pueda recibirlo otra vez para que su reino se establezca. Por lo tanto, la finalidad, ahora sí, primaria de toda la redención es restablecer el reino de Dios en la tierra. Y junto con eso es restablecer la gloria, el amor, la adoración, todo lo que se le debía al Padre Celestial por todo lo que había hecho. Y en segundo lugar, era salvar al hombre, porque el hombre era la materia prima para poder llevar a cabo aquello. Por lo tanto, ahora, lo que dejó Jesús aparentemente es la salvación del hombre. Pero lo que está escondido atrás es su reino en este mundo. No sé si queda claro. Sí, porque su reino es el hombre, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, tiene que salvar al reino para él. Así es. Dice, en este plan diabólico estaría incluido el hecho de que sectas protestantes quieran unirse como una sola iglesia con la católica. Wow. Como plan para destruir la iglesia, esto necesitamos como ir concretando cosas. Toda la pelea, toda esta serie de cosas como incongruentes que estamos viviendo, separaciones de la iglesia, o sea, nuevas ramas, sectas que salen de la iglesia. Y para que salga de la iglesia tiene forzosamente que o quitar cosas que estén dentro de la doctrina o añadir cosas que no estaban en la doctrina. Erigirse como las verdaderas y algo que es fundamental. Todas las sectas van con la finalidad de desunir. Van con la finalidad de desacreditar y desacreditan a la iglesia, desacreditan a la Virgen, desacreditan a los santos y en algunas desacreditan a Jesús. O sea, ya Jesús ya no es Dios, es un simple profeta. En fin, entonces toda esta serie de ramificaciones que se han hecho van totalmente fuera de contexto, ¿sí? Ahora, quererse unir, bueno, antes que eso, o sea, desacreditan los sacramentos. Entonces ya no hay sacramentos, ya no hay bautismo, ya no hay confirmación, ya no hay penitencia, ya no hay Eucaristía, ya no hay nada. Por lo tanto, son cristianas de nombre, ¿sí? Siguen a un personaje que se llamaba Jesús, pero no a Jesús. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, una persona humana, que habló bonito en aquel tiempo, pero que su palabra no es verdadera, que su palabra no es duradera y que ellos la pueden cambiar a su libre antojo. Desafortunadamente, somos demasiado, ¿cómo diríamos? Ingenuos, esa sería la palabra. Y donde nos hablan bonito, para allá nos vamos. Porque nos hablan bonito. La ayuda, la hermandad, en fin, cosas humanas, pero destruyendo la parte fundamental de nuestra doctrina. Unir esto con la Iglesia Católica. Perdón, pero eso no hay unión. El ecumenismo, así como se oye, el ecumenismo, debería de ser tratar de convertir
tratar de anunciar a Jesús entre los demás, no tratar de imponerlo, simplemente anunciarlo. Nunca discutir lo que nos une, porque entonces, ¿cuál es el problema? Si voy a discutir lo que nos une, yo ya me convertí en protestante, o yo ya me convertí en lo que sea. No, vamos a dialogar en lo que nos desune, porque eso es en donde podemos llegar a una conclusión y podemos entrar en un punto en donde se diga, mira, esto es así. Es que los sacramentos son para esto. Jesús los dejó instituidos. Voy a hablar de Jesús para tratar de demostrar que es el verdadero Hijo de Dios, que es el verdadero Dios hecho hombre. Voy a hablar de Él para demostrar o demostrarles que su iglesia no puede fallar, no puede terminar, que no es la ramera, que no es la... ¿Sí? O sea, no es eso. Su iglesia es fundada por Él y las palabras de Él se cumplen porque se cumplen. Y dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y ellos dicen, no, es que ya se salieron y ahora nosotros somos la verdadera iglesia. Perdón, ¿en qué cabeza de niño de 3 años puede entrar eso? Solamente en un niño de 3, 4 años se lo pueden creer. Sin embargo, hay muchos que se lo creen. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esta parte? El día que la iglesia asuma el papel que Cristo le dejó, que es vayan, prediquen por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Los que crean se salvarán, los que no crean, bueno, pues se perderán. ¿Sí? Bauticen, en fin, ese es el mandato de Cristo a la iglesia. Y ahora se quiere congeniar con ellos. Perdón, estaría muy bien si lo que van es tratando de anunciar. Totalmente de acuerdo. Pero tratando de unificar, ahí las cosas se salieron de contexto. ¿Sería como querer juntar agua con aceite? Sería como querer juntar agua con aceite, bueno, sí. Pero lo que pasa es que Martín Lutero quitó cosas y de ahí salió las sectas, ¿no? Ahora quieren que los católicos quitemos cosas, que seamos Martín Lutero para que nos podamos unir. Uh-huh. No hay alguna negociación ni nada. Así es hacer lo mismo que hizo él. Por eso decimos que hablar de lo que nos une, sí, lo que estamos haciendo es convertirnos a ellos. Ajá. Se oye muy bonito decir, sí, la igualdad, o sea, esa unión con los demás, pero perdón, permitir que un protestante comulgue, discúlpeme, pero eso, no quisiera decir la palabra, ¿no? Pero eso no se puede hacer, no se debe hacer, ¿sí? Es una profanación total hacia la Eucaristía. Es un sacrilegio. Porque no hay confesión. Porque no hay confesión, porque no cree, porque está totalmente en contra de eso. Lo está haciendo como un simple acto rutinario, como un acto ritual de sociedad. Perdón, eso es lo más terrible que puede existir. O sea, están poniendo a Cristo en un sufrimiento tal en donde está siendo aceptado, en donde está siendo tomado, en donde está entrando en personas que prácticamente lo odian. Lo odian en toda la extensión de la palabra. Por lo tanto, ¿qué relación puede haber entre ellos y nosotros? Ninguna. Simplemente trate de hablar de Jesús con un miembro de estos grupos. O sea, no se puede. Es una creencia diferente. Esto me da pie para algo que a mí me ha tenido muy, pues no sé cómo decirlo, o sea, pero como muy confundido. ¿Qué
pueden hacer las personas para poder cambiar totalmente la forma de actuar de alguien. Bueno, lo que comúnmente se llama, ¿cómo se puede hacer un lavado de cerebro? ¿Con amenazas? No sé. ¿Cómo puede un gobierno hacer que sus fuerzas armadas ataquen a su propio pueblo? ¿Se lo han pensado? Sabiendo que ahí a los que están atacando está su misma familia. No lo entiendo por ningún motivo. ¿Qué hicieron con esos cerebros? Bueno, con los cerebros es lo de menos. ¿Qué hicieron con esas conciencias? ¿Qué hicieron con esa voluntad, con esa inteligencia y con esa memoria? No lo logro entender. Sí. ¿Qué hicieron con alguien que renuncia a Cristo para irse a estos grupos? ¿Qué hicieron para que ahora la gente trate de renunciar abiertamente a su investidura de católico? Que pidan que se abra, que se quite totalmente sus nombres de las actas, de los registros de la iglesia. ¿Qué pasa en esas almas? Sí, no sé. No sé, no entiendo. No entiendo cómo podemos llegar a eso, en verdad. Bueno, creo que sí lo entiendo. Soy momisa. En fin. Terminamos, doctor. Terminamos. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias. A Paris, como de costumbre. Gracias, Paris. Y sobre todo a ustedes, amigos, por habernos recibido en sus hogares. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a nuestros amigos de Zacatecas, Guanajuato, Roma, Colombia, Ecuador, Canadá, Guadalajara, Texas, Miami, República Dominicana, Florida, Nicaragua, Paraguay, Puebla, Puerto Rico, Monterrey, Nueva York, España, Toluca, Chile y Oaxaca. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.